Ya, muchachos y muchachas, vamos a partir. Vi que hay varios que ya empezaron a hacer la tarea, muy bien, ¿sí? Vi que hay hartas preguntas. Lo que les voy a pedir es que me dejen terminar la clase de hoy día y me hagan las preguntas, porque yo espero que varias de las preguntas y las dudas se disipen con lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, la clase de hoy día es como un interludio, le puse. La idea es que nosotros ya vimos hasta backpropagation como algoritmo completo. Sin embargo, no aplicamos backpropagation a una red de verdad, sino que solamente lo hicimos en un caso particular de una función de escalares. Entonces, lo que nosotros queremos poder hacer es aplicar a mano backpropagation completo sobre todas las componentes de una red feedforward como las que hemos visto antes, de tal manera que después ustedes puedan hacer también la tarea y aplicarlo a una red más general. Y que vean todos los detalles y que ustedes entiendan qué es lo que hay que hacer ahí. Entonces, para poder hacer eso, al menos nos faltan dos cosas. Una de ellas es definir por fin cuál va a ser la función de error que vamos a usar. Los que ya empezaron a hacer la tarea ya vieron que la función de error que en general vamos a usar se llama cross entropy. Hoy día les quiero explicar qué es lo que es eso y por qué lo utilizamos, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver van a ser dos cosas. Cross entropy. La pregunta que queremos responder sobre todo es ¿por qué cross entropy? Porque si alguno de ustedes ya ha empezado a hacer redes neuronales o se ha encontrado por ahí, típicamente lo que se dice es como usamos cross entropy y uno queda así como ¿por qué? ¿Por qué no otra cosa? ¿Sí? Lo que les voy a mostrar es por qué esto y por qué es lo que deberían usar. Y lo otro es que vamos a ver un poco de tensores y operaciones sobre tensores. ¿Ya? Entonces vamos a ver y vamos a disipar varias de las dudas que pueden haber ahí, porque posiblemente muchas de las cosas no son como muy estándar, sobre todo cuando las estoy programando. Respecto de tensores, ¿hay alguien de física acá? No, ya, sí tú, ya, ok. No son los tensores de física, son arreglos de muchas dimensiones nomás, ¿sí? Entonces, en general la gente de física se enoja porque dice, los tensores son una cuestión súper linda, que tienen una teoría súper interesante atrás. Sí, no son los que vamos a usar nosotros, pero es como cool decirle tensores a las cosas que usamos, ¿sí? Suena como, no sé, así se llama TensorFlow y no Multidimensional Array Flow, ¿sí? Entonces es como la idea. Ya, entonces, lo primero, bueno, ¿por qué les digo esto? Porque un disclaimer, porque la clase se va a ver como un poco más teórica que las otras clases, ¿sí? No se va a ver como que estamos mirando efectivamente redes neuronales, sino que estamos haciendo como un poco de teoría que nos va a permitir soportar las cosas que vamos a hacer después. Espero que se queden conmigo para que entiendan de qué se va a tratar y definitivamente les va a servir para hacer la tarea, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es un poquitito de probabilidades. Para llegar a cross entropy, lo que tengo que hacer es introducir un par de nociones que son como muy estándar en statistical learning, y posiblemente alguien que ya haya hecho un curso de machine learning va a saber todo lo que les voy a decir ahora, pero la idea es que estamos suponiendo que no saben nada antes de este curso, así que lo estamos haciendo todo. Entonces, lo que queremos es, quiero contarles un poco qué es lo que es el estimador de máxima verosimilitud. Estimador de máxima verosimilitud. ¿Lo han escuchado, no? Dijeron sí. ¿Sí? Que de ahora en adelante le vamos a llamar MLE. En general, la idea es la siguiente. Esto es lo que queremos hacer y después les voy a ir dando los detalles. Si recuerdan bien, lo que nosotros tenemos finalmente con nuestra red neuronal, la feedforward, la que hemos estado siempre, lo que estamos haciendo es, no sé si lo anoté así alguna vez, que es como, creo que no lo he anotado así nunca. Lo que pasa es que como he hecho las notas, yo pensé que tal vez lo habíamos hecho antes, ¿ya? Pero entonces déjenme pensar en esto primero. Ya, entonces, nuestro problema en general, supongamos que nuestro problema en general es clasificar inputs, ¿sí? Entonces, en nuestro problema lo que vamos a tener van a ser varios inputs y cada input va a venir con una clase. Y la clase es la que nosotros no conocemos y nosotros queremos que nuestra red neuronal sea capaz de predecir cuál es la clase del input, ¿sí? No es nada extraño. Entonces, uno podría pensar que mi problema se ve como así. Este es como el conjunto de todos los posibles inputs que me podrían pasar. Pueden pensar que son imágenes, ¿sí? Y lo que yo quiero es, y todas estas imágenes están separadas por clases. Si yo tengo, esta es la clase 1, esta es la clase 2, esta es la clase K. Y aquí está un ejemplo, por ejemplo, el X, ¿sí? Entonces, cuando yo me enfrento a este problema,
Por ejemplo, el problema es, yo quiero saber si es que da una foto, si es que es un gato, si es que es un perro, si es que es un caballo, si es que es un auto, ¿sí? Ese es mi problema, así se ve. Javier, me están desconcentrando. O sea, pueden hablar más bajo o más agudo, pero la voz grave me desconcentra. Ya, entonces, disculpen, vamos a editar esta parte del video. Ya, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces, tenemos, estas son fotos y estas son las clases de cada foto, si lo quieren ver así, ¿ya? Lo que nosotros queremos es un método que sea capaz de, dado uno esto, con muy alta precisión, me diga, de hecho, lo que nos gustaría es que ni siquiera alta precisión, que siempre, que nunca se equivoque, que me diga, mire la foto y me diga cuál es la clase que es. Eso es lo que siempre hemos esperado, ¿ya? Ahora, si nosotros de alguna manera tuviéramos acceso a todos los ejemplos y a todas las clases etiquetadas, no necesitamos nada, no necesitamos un algoritmo, porque ya sabemos a qué clase pertenece cada cosa, ¿sí? Entonces, en general, nosotros vamos a modelar este problema como si estas variables fueran variables de un proceso estocástico, ¿sí? Hay una distribución de probabilidad detrás de acá, ¿sí? La distribución de probabilidad es simplemente la probabilidad que está detrás de los datos cada vez que viene una foto con su clase, ¿sí? Ahora, nosotros en general, la distribución de probabilidad que queremos modelar es la probabilidad de esto, ¿no? Es como que nuestra red lo que hace es asignarle una probabilidad, le voy a poner la probabilidad de la red neuronal, lo que hace es asignarle una probabilidad a C sub i dado un x. ¿Sí? Si nosotros tenemos una clase que lo que hace es clasificar en varias clases, una red neuronal que lo que hace es clasificar en varias clases, lo que estamos tratando de encontrar es, o sea, esto es lo que genera mi red neuronal. ¿Todos de acuerdo? Así lo vimos, ¿cierto? Y esto, ¿qué es lo que es? Simplemente la probabilidad de esa clase dado el x es lo que nosotros llamamos, lo que hacíamos era calcular el forward de x y mirábamos la componente y de este vector. De hecho, le voy a poner j porque vamos a usar el y después para otra cosa. ¿Sí? Siguiendo con nuestra nomenclatura, esto es simplemente ij. Todo, hasta ahí nada extraño, ¿no? Por favor, hágame así. ¿Sí? Esto es como solamente un recuento. Entonces, nuestra red neuronal nosotros la construimos para que nos diera una probabilidad. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos? Quisiéramos que esta probabilidad sea tan cercana como fuese posible a los datos de verdad, a los que están aquí detrás, ¿sí? No sé si le puse un nombre a eso. Hay como aquí hay una probabilidad real, ¿sí? Una distribución de probabilidad que la vamos a llamar la distribución de probabilidad real, que me dice para cada... De hecho, bueno, eso es lo que me da la distribución de probabilidad real, ¿sí? De hecho, no es como una probabilidad condicional la real, sino que es la probabilidad de que aparezca un evento. Nosotros la miramos así. Hasta aquí estamos bien, ¿sí? Entonces, esta es la que nosotros tenemos, esta es la que nosotros queremos acercarnos. De hecho, nos gustaría que fuera exactamente esa. Eso es lo que queremos, ¿ya? Ahora, cualquier persona que haya pasado como por cursos de probabilidad o estadística, finalmente lo que nosotros tenemos acá en la red neuronal es todo lo que la red neuronal dice se puede resumir por los parámetros de la red, ¿sí? Entonces, esto de acá realmente es algo como así, ¿no? Donde teta son los parámetros de la red. Parámetros de la red. ¿Sí? Ya. Entonces, el problema nuestro en general es que nosotros queremos encontrar esos parámetros, ¿sí? Cuando uno habla en probabilidades o en estadística, lo que uno habla es de estimar los parámetros, ¿sí? Lo que uno hace en general, no voy a hacer un curso de estadística porque no soy experto en estadística, pero en general lo que uno hace es como, yo tengo yo quiero modelar cierto proceso estocástico. Entonces lo que yo digo es que, ok, voy a suponer que sigue cierta distribución, por ejemplo, una distribución normal. Y los parámetros de una distribución normal son la media y la varianza, ¿sí? Entonces lo que hago es decir, ok, voy a tener mi distribución de probabilidad que yo quiero, la que yo quiero estimar, voy a suponer que una normal y voy a tener dos parámetros. Y luego lo que quiero hacer es buscar los parámetros de tal manera de que se acerquen tanto como yo pueda a la probabilidad real. Y lo que yo asumo es que la probabilidad real se puede modelar con estos parámetros de acá. Si nosotros hacemos cast de eso a nuestro caso de redes neuronales, es lo mismo. Tenemos una distribución de probabilidad real, tenemos una distribución de probabilidad que depende de los parámetros de la red, y lo que nosotros queremos es estimar esos parámetros de tal manera de que esta distribución de probabilidad sea tan cercana como se pueda a la probabilidad real. ¿Sí? Ya. Entonces, si uno vuelve a su curso de estadística o de probabilidades, ¿cuál era la mejor o la forma más eficiente, vamos a decir qué significa, eficiente y consistente de estimar estos parámetros? Aquí todos deberían decirme, ¿sí? Que es lo que se llama el estimador de máxima verosimilitud, ¿sí? Que es
Son ciertos parámetros que cumplen ciertas condiciones. Y el nombre es súper raro, y de hecho se llama Maximum Likelihood en inglés, pero es simplemente algo que me dice que yo quiero que estos estimadores hagan que los datos que yo voy a observar sean lo más probables, ¿sí? Bueno, hay algo que me faltó aquí, ¿sí? Disculpen una cosa que me faltó. Es que yo no tengo acceso a esta distribución de probabilidad real. No tengo acceso a eso. Si yo la tuviera, estoy listo. Lo único que tengo acceso son observaciones de esta distribución. Y las observaciones son los que en la red neuronal se llaman ejemplos, que son los ejemplos que yo uso para entrenar. Entonces, los ejemplos los voy a anotar así. Son como x1, bueno, en este caso, sí, lo voy a anotar así. x1, ya, a ver, estos son los nombres que les di, ¿ya? Después se enojan si quieren con los nombres, pero les voy a decir por qué, ¿ya? Entonces, xn, sn. Entonces, el problema se ve así. Tengo una distribución de probabilidad real. Yo no sé cuál es esa distribución de probabilidad real. La única forma que tengo de acceder a esa distribución de probabilidad real es a partir de ejemplos que son una muestra de esta probabilidad de acá, ¿sí? ¿Por qué le puse S sub i? Porque cada S sub i cada S supra i es uno de estos elementos, ¿sí? C1, C2, hasta C sub k. O sea, este es el ejemplo, la foto, y esta es cuál es la clase a la que pertenece. ¿Hasta ahí todo bien? Ya, entonces, ¿qué es lo que me decía lo tengo acá? El estimador de máxima verosimilitud es simplemente lo siguiente. Lo que yo quiero es que la probabilidad de mi modelo, según los parámetros, sea... Perdón. Quiero lo siguiente. Quiero que la probabilidad de observar estos ejemplos según mi modelo sea tan grande como yo pueda. Eso es lo que quiero. Y eso es lo que me va a dar el estimador de Maximum Likelihood. Likelihood es simplemente qué tan probable es que yo vea esos ejemplos. Y el Maximum Likelihood es que yo quiero que mis parámetros maximicen la probabilidad de observar exactamente esos ejemplos. ¿Cómo se escribe la probabilidad de observar esos ejemplos? Si suponemos que todos son independientes y idénticamente distribuidos, entonces la probabilidad de observar esos ejemplos según mi modelo es simplemente esto, pues como la multiplicación desde igual 1 hasta n de la probabilidad según mi modelo de observar SI dado XI. ¿Sí? Si ustedes vuelven a sus clases de estadística o de probabilidades, posiblemente no lo planteaban como una probabilidad condicional, pero eso es lo que queremos hacer nosotros en nuestro caso, ¿sí? Entonces era como una probabilidad junta, joint probability, pero aquí lo vamos a plantear siempre como una probabilidad condicional. Entonces, ¿tú querías encontrar una distribución de probabilidad que maximice la probabilidad? No. A ver, lo que tú tienes, existe esta distribución de probabilidad, que es la real, ¿sí? Que tú no la conoces. Tu única forma de acceder a ella es a partir de ejemplos. ¿Sí? Ahora, tú haces una suposición, y esa suposición es fuerte. La suposición es que tú tienes un cierto clase de modelos que están parametrizados, en nuestro caso es una red neuronal que tiene miles de millones de parámetros, no miles de millones, millones de parámetros o miles de parámetros, y tu suposición, que es bastante fuerte, es que esa probabilidad real es uno de esos puntos de ahí. ¿Sí? Uno de esos parámetros. O sea, que existe una combinación de esos parámetros que te da exactamente la probabilidad real. Ahora la pregunta es, ¿cómo estimas esos parámetros? Entonces, lo que podía hacer es estimarlo al lote, podía estimarlo random, o podéis tratar de hacer algo un poco mejor. Y años de estudios de estadística y probabilidades, lo que nos dicen es que, y eso es lo que voy a mostrarle ahora, que el mejor estimador, y le voy a decir en qué aspecto, es el que maximiza esta probabilidad. Si tú miras esta probabilidad, ahora esto es lo importante, si tú miras esta probabilidad, esto es simplemente la probabilidad que tu modelo entregue exacto, es la probabilidad de observar exactamente estos ejemplos según tu modelo. ¿Sí? Porque es la probabilidad de observar el primero multiplicado por la probabilidad de observar el segundo. ¿Sí? Entonces, de hecho, esto lo pueden aplicar a cualquier cosa. Aquí lo estamos haciendo con redes neuronales, pero si te dan cuenta, no hay nada particular de redes neuronales más que eso de ahí. ¿Sí? Pero lo podéis aplicar a cualquier distribución de probabilidad que esté parametrizada y que quiera aproximar una distribución real a la que accedéis, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que tú quieres es que esta probabilidad sea tan grande como sea posible. Entonces, eso es lo que se llama, esto es lo que vamos a decir, es como
Armax según teta. En el fondo quiero encontrar los parámetros que maximizan la probabilidad, según mi modelo, de observar esos ejemplos. Esto se llama el estimador de máxima de similitud. ¿Ya? No hay nada muy extraño hasta aquí. Ahora, la gracia de ese estimador es que tiene demasiadas buenas propiedades. Entonces, ¿por qué es bueno? Y un profesor de estadística o de probabilidades podría decir mucho aquí, pero yo sé las razones como las más estándar de por qué es bueno. ¿Alguien sabe por qué es bueno? Así como matemáticamente. Ya, bueno. ¿Alguien dijo algo? Que insesgado. Es insesgado, pero que sea insesgado me da lo mismo, la verdad. A ver, hay una propiedad, o sea, hay dos, que son las más importantes. Una, la primera, que no vamos a demostrar aquí, es que el estimador es consistente. ¿Qué significa que sea consistente? Significa lo siguiente: si la cantidad de ejemplos tiende a infinito, entonces lo que yo sé es que esta probabilidad, esta distribución de probabilidad, va a tender a la probabilidad real. ¿Ok? Eso significa que es consistente. ¿Qué quiere decir eso? Para nuestro caso de redes neuronales, que si yo tengo suficientes ejemplos y de alguna manera estoy buscando mis parámetros siguiendo esto de acá, entonces lo que voy a estar haciendo siempre es acercándome a la probabilidad real. Eso no lo cumple cualquier estimador. Esto se llama consistencia. ¿Sí? Ahora, ¿perdón? La pregunta del compañero es: ¿qué pasa si tengo muy pocos parámetros? ¿Da lo mismo si tengo infinitos datos? La respuesta es sí, y lo observaste muy bien. Hay una hipótesis que no he dicho más explícitamente, pero la hipótesis es que existen los parámetros que generan la distribución real. ¿Se cachó? O sea, en el fondo, la primera suposición que yo estoy haciendo, que es una suposición súper fuerte, cuando lo hablé con Estefano, era que yo voy a suponer que existen valores de esos parámetros que me generan la real. Entonces, lo que tú estás diciendo, o tu crítica, es que si yo tengo muy pocos parámetros, posiblemente esto no es verdad, pero no es verdad porque no puedo llegar nomás a la real. Entonces, la primera suposición es que puedo llegar a la real. ¿Ya? ¿Y si elegí mal la distribución? ¿Perdón? ¿Cómo? Si elegí mal la distribución. Si elegiste mal la distribución de probabilidades que vaya a parametrizar. La embarraste nomás. Pues, sí. Pero que esa es la típica suposición estadística. Yo digo, ya voy a suponer que distribuyen, no sé, chi cuadrado. Sí, voy a buscar los parámetros. Ahora, la gracia es que el appealing de las redes neuronales es que nosotros sabemos que está el Universal Approximation Theorem y que si es suficientemente grande los parámetros, entonces esa cuestión es como muy buena para aproximar casi cualquier cosa. ¿Sí? No, el que en el fondo cuando, no sé, pero o sea, perdón. Tú escoges la forma en que distribuye acá cuando tú eliges la red neuronal. Hasta ahora no lo hemos dicho. ¿Sí? Pero una vez que tú eliges, dices ya, yo voy a suponer que el problema lo puedo resolver, que me puedo acercar arbitrariamente a la probabilidad real con redes neuronales, tú hiciste una suposición. ¿Sí? Ya, entonces, hasta aquí estamos bien. Entonces, si yo tengo esa suposición, no me acuerdo cómo se llama, pero es como que la probabilidad real la puedo capturar con los parámetros, entonces la probabilidad del estimador de máxima verosimilitud tiende a la real cuando n tiende a infinito. Ya. Y alguien podría decirme, la mea gracia, si eso es lo que esperamos, ¿no? Ya. La segunda, que es la más importante y que es la más complicada de demostrar, es que dentro de todos los posibles estimadores que cumplen esto, dentro de todos los posibles estimadores que son consistentes, el estimador de máxima verosimilitud es el que converge más rápido a la probabilidad real. ¿Ya? Ese teorema se llama, lo anoté, sí, pero no lo anoté, bacán. ¿Sí? Pero es como el teorema de alguien, si son dos personas. ¿Ya? Entonces, además, lo que yo sé es que dentro de... Ya, entonces como P, teta, ML converge más rápido que todos los demás. Hay que tener cuidado con qué significa converger más rápido en este caso, ¿sí? Que todos los otros consistentes. Los otros. ¿Sí? Converger más rápido significa que a medida que yo le pongo más ejemplos, entonces yo estoy seguro que voy a estar más cerca que el real, que cualquier otro estimador que sea consistente. O sea, cualquier otra cosa arbitraria que a ustedes se les haya ocurrido hacer, estimar de otra forma, lo que yo sé es que el estimador de máxima verosimilitud le va a ganar. Le pongo más ejemplos y le va a ganar. ¿Ok?
Entonces, eso ustedes pueden ir de vuelta a sus libros de estadística o a sus cursos y repasarlo, pero eso es lo importante. Entonces, si nosotros miramos esto, lo que realmente nos gustaría es que nuestra red neuronal fuera entrenada de manera tal que a medida que va entrenando va acercándose a este estimador de máxima verosimilitud. De hecho, nos gustaría exigir una función de error de tal manera de que el entrenamiento, ¿se acuerdan que la función de error encuentra un óptimo? Nos gustaría que la función de error fuera tal que el óptimo que encuentra sea exactamente este. ¿Por qué? Porque así tenemos varias cosas que la estadística nos dice que va a funcionar bien. Y de esa manera no vamos a estar eligiendo la función de error de manera arbitraria. No sé si alguno de ustedes ya ha hecho algunas cosas con redes neuronales y ustedes dicen, bueno, voy a elegir esta función de error. ¿Por qué elijo esa? No, ahora les voy a explicar por qué vamos a elegir una que es la que nos sirve, ¿sí? Y de hecho, para hacer el cuento corto, a pesar de que voy a contarles todo lo demás después, la función de error cross entropy es la que coincide con esta de acá y por eso usamos esa, ¿sí? Lo que les voy a mostrar es cómo coincide porque así después ustedes pueden usarla para muchas otras cosas. Entonces, antes de continuar, noten que voy a anotarlo aquí. Ya, entonces voy a borrar acá para ir escribiendo aquí. Entonces, lo que acabo de convencerlos, no con muchas cosas, sino con la falacia de la autoridad. ¿Sí? Hay un teorema que lo dice, entonces vamos a suponer que es verdad. Entonces, esto es lo que nosotros queremos hacer. Arg max según teta de esto de aquí. Y antes de hacer cualquier cosa, lo que vamos a observar, estamos suponiendo siempre que esos son los ejemplos. Si lo borro, ustedes saben que siempre son los ejemplos. Entonces, lo primero que vamos a observar es que si yo quiero encontrar el máximo de esta función, lo que yo puedo hacer es encontrar el máximo de cualquier función monótona aplicada a esta función. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí se entendió lo que dije? Voy a escribirlo nomás y ustedes me van a decir, ah, claro que sí. Entonces, el máximo acá va a ser lo mismo que hacer esto. Argmax del logaritmo de eso. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien puede decirme por qué esto es verdad? Porque el logaritmo es monótono y crece. Si decreciera tendría que cambiar el argmax por argmin, pero el logaritmo es monótono, siempre crece, entonces maximizar esto es lo mismo que maximizar esto. ¿Por qué nos interesa hacer el logaritmo? Porque ¿qué pasa con la multiplicación? Se va a convertir en suma y todo se va a ver más bonito. ¿Estoy haciendo algo bien? ¿Estoy haciendo algo mal? Escuché como un murmullo. Entonces, lo que voy a tener es eso. 1 hasta n del logaritmo de la probabilidad según teta de ese i x i. ¿Sí? Algunas veces, noten que a esto se le llama el maximum likelihood, a esto de aquí abajo se le llama el log likelihood, ¿sí? Pero es lo mismo porque al final lo que estoy haciendo siempre es maximizar. ¿Todos de acuerdo? Y lo último es que yo puedo hacer esto va a ser simplemente para argumentar otra cosa después. Noten que como yo quiero el máximo acá, yo podría agarrar todo esto y multiplicarlo por 1 partido por n. Igual voy a seguir obteniendo el máximo. ¿Están todos de acuerdo? ¿Para qué me sirve multiplicar 1 partido por n? Porque esta cuestión se empieza a ver como un promedio. Que finalmente es lo que yo voy a querer que aparezca en una función de error, ¿sí? Entonces, esta cuestión yo también sé que esto es eso, de 1 partido por n, por la sumatoria desde i igual 1 hasta n, del logaritmo de la probabilidad según teta de esos símbolos de ahí. Y como siempre les digo, tengo todo esto bien escrito y bien ordenadito por si no quieren estarlo escribiendo, ¿ya? Y para los más los más como orientados a la estadística, esto finalmente se puede escribir como una esperanza, ¿no? Entonces esto es como la esperanza de esto. Logaritmo de p teta. De hecho lo voy a escribir así, ojo, s dado x, y la esperanza está sobre todos los pares x, s en x, ¿sí? Pero no es tan importante esta formulación. Esta es la que me importa, esta la voy a usar para justificar otras cosas. En el fondo estoy haciendo la esperanza sobre todos estos valores, suponiendo que distribuyen como una distribución de probabilidad, ¿ya? ¿Hasta ahí no les mentí en nada? No les mentí en nada. De hecho, ya lo voy a dejar así, ¿no? Entonces puedo borrar todo esto porque eso es lo que vamos a estar mirando. Entonces, para que no pierdan el foco, lo que nosotros queremos es, de alguna manera, desarrollar una función de pérdida
una función de error, tal que cuando yo optimizo la función de error, llego al mismo resultado que llego acá, porque esta cuestión tiene demasiadas buenas propiedades. Entonces, vamos a dejar eso ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiarnos de tópico. Estábamos en estadística y ahora nos vamos a pasar a teoría de la información. Teoría de la información. Entonces, aquí es donde les tengo que dar como una introducción de Shannon, y que era muy bacán, y que estaba interesado en la comunicación, y estaba interesado en compresión, y etcétera, etcétera. Lo más importante es que, a ver, en teoría de información, lo que estamos interesados es medir cuánta información me da observar algún evento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, hoy día salió no, esta está buena. Imagínense que uno de ustedes no vino hoy día a clase y se encuentra con uno de ustedes afuera, o sea, se encuentran ustedes con un amigo, y ustedes le dicen a su amigo, o sea, por alguna razón su amigo les pregunta cómo estaba vestido el profe, y ustedes le dicen con polera y jeans. ¿Le dieron alguna información? Él va a decir ya. Pero imagínense si ustedes le dicen el profe vino con corbata, con chaqueta y con zapatos. Entonces la persona afuera va a decir wow, ¿sí? Va a estar impresionado. Si siempre se viste con polera, ¿por qué vino con chaqueta y con corbata? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el evento era muy poco probable, y mientras el evento es más poco probable, más información, más sorpresa tienes. ¿Sí? Entonces, esa es la base de la teoría de la información, no es más que esa. Es como si un evento es muy probable, en general entrega muy poca información. Si un evento es poco probable, observarlo entrega mucha información. ¿Sí? Hay otras cosas que Shannon propuso, que eran, por ejemplo, que la información tiene que ser aditiva. O sea, si yo tengo dos eventos que son independientes y observo los dos, entonces la información que me entregan tengo que sumarla. Y otra más es que tiene que ser siempre mayor que 0. Entonces, finalmente, a lo que uno llega con esos como axioma es que la información de un evento, la información asociada a un evento, algo que yo observo, es, de hecho, puedo definir varias veces, pero esta es la que propuso Shannon, es igual al logaritmo de 1 partido por la probabilidad de observar ese evento. ¿Sí? Entonces, si el evento, por ejemplo, si el evento tiene probabilidad 1, la información es 0. ¿Todos de acuerdo? Sí, probabilidad 1, 1 partido por 1, logaritmo de 1 es 0. Si el evento tiene probabilidad, no sé, muy baja, 0,000001, lo que va a pasar es que este número va a ser un número muy grande y el logaritmo va a ser un número grande. Y la información va a ser grande. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, esa es la información que me entrega un evento. Ahora, imagínense que yo estoy... que ahora lo que yo tengo son varios eventos. De hecho, lo que estaba interesado Shannon era lo siguiente. Imagínense que yo ahora les doy una distribución de probabilidad. No les doy un solo evento. Les digo la distribución de probabilidad. Y lo que quiero es saber cuál es, en promedio, la información que me entrega observar un evento de esa distribución. ¿Se entendió? Lo voy a decir de nuevo. Yo tengo una distribución de probabilidad. Ya, olviden la distribución de probabilidad. Yo tengo un experimento. ¿Sí? Yo estoy mirando por la ventana y estoy mirando pasar auto. Y miro pasar auto. Y ese es mi evento. ¿Sí? Estoy mirando evento y estoy mirando pasar auto. Entonces, lo que yo sé es que cada auto que yo veo me da cierta información, que depende de la probabilidad de ver ese auto. Por ejemplo, si veo un Nissan B16 pintado negro, no hay ni una información. ¿Sí? De pronto veo un Ferrari y me da mucha más información. Ahora, lo que Shannon quería era tratar de entender cuál era la información, una medida para la información completa del proceso completo, mirar auto. Entonces, si uno quiere tratar de medir la información completa de ese proceso, es simplemente tomar cada evento, ver cuánta información me entrega y multiplicarlo por la probabilidad de que ese evento ocurra. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces yo puedo tener una estimación de la información completa que me da un experimento entero, no simplemente observar un elemento. Entonces, ahora puedo volver a la distribución de probabilidad, pero se entendió, ¿no? O sea, yo estoy observando cosas. Entonces, si yo tengo una distribución de probabilidad, en el fondo es lo que me dice cómo vienen los eventos que se observa, entonces la información completa de P, que se denota como H y que se llama entropía, esto es la entropía, va a ser simplemente el promedio ponderado de la información de cada uno de los eventos del universo. Entonces va a ser la sumatoria sobre todo lo X posible de
la probabilidad de X multiplicado por la información que me da X. ¿Sí? No hay nada extraño, no sé si se dan cuenta que si uno define información de cierta forma, después la información que me da todo el proceso es obviamente el promedio de toda la información que me da cada uno de los eventos. ¿Sí, Javier? Ya. Entonces esta cuestión se escribe así, ¿no? Es como la entropía de P del proceso P va a ser la sumatoria de P de X por el logaritmo de 1 partido por P de X. Hasta ahí estamos ok. Y ahí de nuevo esta cuestión, de hecho esa es la forma en que uno la puede escribir. Es como, esto de acá es nada más que la esperanza de la información. ¿Sí? Cuando los elementos distribuyen según P. Ese es el valor esperado de la información que me entrega cierto evento. ¿Por qué esto es importante para los computines? ¿Por qué esto es importante? ¿Qué me da? No me da nada. Piensen mientras yo tomo agua. Ya, esto es lo que me da. Lo que me da es, de hecho, eso es como el teorema fundamental de la teoría de información desde el punto de vista de los computines, es que esto lo que me da es el tamaño promedio mínimo en bits que necesito para codificar los eventos que yo voy a mirar. ¿Se cacha? En el fondo, piensen que yo estoy mirando para afuera de nuevo por la ventana. Como van a venir muchos B16, yo puedo al B16 codificarlo con un 0. ¿Sí? Porque van a venir muchos, entonces si yo quiero comprimir todos los autos que pasan, los codifico con un 0. Y el Ferrari lo voy a estar dispuesto a codificarlo con un código más largo. ¿Por qué? Porque va a aparecer tan poco que finalmente la suma completa de los códigos no va a ser tan afectada porque aparezca un Ferrari. Podría tener mala suerte, sí, que aparecieran muchos Ferrari, ¿ok? Pero en general, en promedio, si yo me restringo a esa distribución de probabilidad, esto de acá es una medida de la cantidad de bits en promedio que necesito para codificar los eventos. Le estoy jugando un poco chueco porque con respecto a bits tendría que ser logaritmo en base 2 allá, pero nadie me preguntó. Sí, pero como hay se puede pasar de logaritmo en base 2 a cualquier base de manera simple, esta es una buena medida para eso. ¿Sí? La gracia es que este es el mínimo. O sea, yo no puedo codificarla sin pérdida con menos que esto en promedio. Y eso es lo que demostró Shannon. Y por eso la entropía es tan importante para nosotros los computines, porque te da una medida de qué tan compresible o comprimible es algo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Ya vamos a llegar. ¿Para qué lo estoy haciendo? Para mostrarles cómo puedo obtenerlo de allá a partir de nociones que tienen que ver con entropía. Entonces, si se dan cuenta, ya empieza a aparecer el log por aquí, hay una sumatoria, parece que vamos bien. Entonces, lo que nosotros siempre queremos, si se dan cuenta, nuestro problema es que yo tengo una probabilidad real y tengo una probabilidad estimada. Y lo que va a pasar es que finalmente el estimador de máxima verosimilitud se va a lograr a partir de una distancia entre la probabilidad real y la probabilidad estimada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo diablos medimos distancia entre distribuciones de probabilidad? Y la forma estándar de medir distancia, voy a decir distancia entre comillas, porque no es una distancia realmente, es con un concepto que se llama la divergencia de Kullback-Leibler. ¿Sí? Se llama, la tengo anotada, espérense. Kullback-Leibler, ¿sí? La divergencia de Kullback-Leibler. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de esta divergencia? Es la siguiente. Síganme aquí y con esto ya creo que estamos listos para después hacer pura álgebra. La idea es la siguiente. Imagínense que imagínense que los autos, voy a tratar de seguir con los autos, a ver hasta dónde me llega el ejemplo. ¿Ya? Entonces, los autos distribuyen con cierta probabilidad. O sea, pasan con cierta probabilidad los autos. Imagínense que yo de manera errónea asumo que los autos distribuyen con otra probabilidad. ¿Se cachó lo que dije? O sea, en el fondo yo voy a mirar y yo voy seguro que pasan un montón de autos descapotables por aquí fuera por Bochef. ¿Sí? Esa es mi distribución de probabilidad. Entonces, si yo tengo esa distribución de probabilidad en mi mente, yo voy a tratar de codificar ese evento con mi distribución de probabilidad. Por ejemplo, si estoy comprimiendo, voy a tratar de asignarle un súper chico el código súper chico el código a los autos que son descapotables, súper grande el código a los B16 y la voy a embarrar. ¿Sí? Entonces, lo que uno puede hacer es medir la distancia entre la probabilidad real y la probabilidad errónea
a partir de cuántos bits desperdicio si es que yo voy a comprimir usando mi probabilidad en vez de la real. ¿Se entendió? Entonces, si estos son los bits que yo utilizo para codificar con la probabilidad correcta, y yo tengo una probabilidad incorrecta, Q. Q es la probabilidad errónea, la que yo estoy suponiendo, y P es la probabilidad real, la que yo sé que distribuye. Entonces la pregunta es, ¿cuántos bits desperdicio si es que yo codifico con esta en vez de con esa? Díctenme. Voy a ponerlo, déjenme ponerlo en qué orden, es como P, Q. ¿Cuánto? ¿La entropía de quién? No. Es que no puedo hacer la entropía de Q porque... a ver, ya, voy a decirlo de nuevo porque es importante esto. Yo supongo que distribuyen como Q, pero no distribuyen como Q. Distribuyen como P. Entonces la pregunta es, si distribuyen como P y yo supongo que están distribuyendo como Q, ¿cuántos bits voy a usar? No, no es una entropía. ¿Cuántos bits le asigné según Q? ¿Ya? Menos cuántos bits le asigné según P. Ya, pero ¿cuántos bits le asigné según Q? El varín no es una partícula. ¿Por? Por la probabilidad ¿De quién? de P. De P. Como la esperanza de tantos bits. Es esto. Sigue distribuyendo como P. ¿Sí? Pero yo le estoy asignando información como si fuera Q. Pero yo no conozco P, ¿cómo voy a No, pues yo no conozco nada aquí, pues. Es una suposición nomás. ¿Sí? O sea, en el fondo es como, supongamos que distribuyen como P y supongamos que yo erróneamente supongo que distribuyen como Q. Esta es la cantidad de bits que yo le asigno si es que distribuyeran como Q, pero siguen distribuyendo como P. ¿Cuál es la cantidad óptima? La entropía de P. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Ya. Esta es la forma estándar de medir diferencia entre distribuciones de probabilidad. Cuando yo solo tengo distribuciones de probabilidad. Y en general sirve para cualquier distribución de probabilidad. ¿Sí? Entonces, esta es la forma estándar. Y para los computines suena muy bacán porque es como, ¿cuántos bits voy a desperdiciar si es que la embarré? ¿Sí? Estos son los bits que uso si es que uso la errónea. Estos son los óptimos. ¿Por qué es tan bacán esta distancia? No, primero, no es una distancia. ¿Por qué no es distancia? Porque no es simétrica. No sé si se dan cuenta. Y aquí en valor absoluto, ¿no? Ya, buena. ¿Por qué tiene que ir en valor absoluto? La verdad es, ¿por qué no tiene que ir en valor absoluto? ¿Qué dice el teorema de Shannon? Que esto es lo óptimo. Que yo no puedo gastar menos bits que esto. ¿Se cachó? Entonces, ¿esta qué va a pasar con ella? Que siempre va a ser mayor que esta. Mayor igual. Siempre va a ser mayor igual que esta. De hecho, va a ser mayor igual y va a ser igual solo si le achunté a la probabilidad. Va a ser la correcta. ¿Puede haber más de un óptimo? No. Hay uno solo. De hecho, esa es la gracia. No lo puedo demostrar aquí, ¿sí? Pero la divergencia, esa es la gracia y por eso uno usa esta, porque tiene demasiadas buenas propiedades. En particular, hay un solo óptimo. El óptimo se alcanza, el valor del óptimo es 0. O sea, si tú evaluáis te va a dar 0 y tú sabías exactamente dónde está el óptimo, que es Q igual a P. Ahora alguien podría decir, bueno, si yo sé dónde está el óptimo, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Porque en general no la uso de esta forma. Lo que yo voy a hacer es tomar dos distribuciones de probabilidad y calcular la diferencia. Y eso me va a decir qué tan mal lo estoy haciendo con respecto a la que yo sé que tengo que llegar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, mírenla un rato por si tienen alguna duda. Ya. A esto de acá ya habíamos dicho que es lo que se llama la entropía de P. ¿Sí? Esto de acá es lo que se llama la entropía cruzada entre P y Q. ¿Sí? Y la entropía cruzada entre P y Q no es nada más que la cantidad de bits que voy a utilizar en un código de compresión si es que los datos distribuyen como P y yo erróneamente estoy suponiendo que distribuyen como Q. Eso es la entropía cruzada. ¿Dónde se mete todo esto en lo que queremos hacer nosotros? En lo siguiente. Y yo creo que les va a hacer harto sentido. ¿Ya? En general, lo que va a pasar es que Q
va a ser esta distribución de probabilidad parametrizada. ¿Sí? Nosotros vamos a tener una suposición acerca de P, que es la que queremos encontrar. Q va a ser la parametrizada, vamos a tener un P sub teta, que es donde nosotros queremos encontrar los parámetros. Y finalmente lo que nosotros vamos a querer es minimizar esta divergencia respecto a los parámetros. ¿Se entendió? Entonces, en general lo que nosotros vamos a querer es siempre minimizar esta divergencia respecto a Q. Queremos buscar un Q que minimiza esto. Ahora, voy a decirlo de nuevo, es repenca porque sabemos cuál es el que lo minimiza. La diferencia va a estar en que ese Q no va a ser cualquier cosa, va a estar en general parametrizado. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a querer es encontrar los parámetros de tal manera que esta distribución de probabilidad minimice la divergencia. Ahora, si se dan cuenta, esto de aquí ya se ve muy parecido a una función de error como la habíamos visto antes. Se ve parecido, no hemos llegado todavía a cuál es la función de error, pero se ve parecido. Tengo algo a lo que quiero llegar, como el i, tengo la predicción que me está dando mi red y tengo una resta entre las dos que me dice cuánto error estoy cometiendo. Se ve parecido, ¿sí? Ahora, no es exactamente así, pero voy a continuar. Entonces, miren, si yo quisiera minimizar con respecto a Q, si ustedes se dan cuenta, este término no me importa en nada. ¿Sí? No está aportando en nada este término. Si simplemente yo quisiera encontrar el mínimo con respecto a Q. Entonces, en general, minimizar para Q el DKLP, Q es lo mismo que minimizar H de P, Q. ¿Sí? Entonces, minimizar esta divergencia es exactamente lo mismo que minimizar la entropía cruzada entre P y Q. Y hasta aquí estamos bien, porque ahora sí podemos hacer toda la álgebra que necesitemos para mostrarle que minimizar esto va a ser exactamente encontrar el estimador de verosimilitud y vamos a estar contentos. ¿Sí? ¿Cómo se lee eso? ¿La entropía cruzada de Q respecto a P? Yo le digo entropía cruzada entre P y Q. Pero todo esto se va a ver más raro porque en general nuestros errores se ven al revés. Se ve como el error de la red comparado con el real. Si te das cuenta, esta entropía cruzada está al revés, como la real comparada con la que yo quiero estimar. Sí, entonces siempre, y de hecho si ustedes miran bien la tarea, no hay un typo en que yo haya dado vuelta al P y Q. Bueno, los que han visto la tarea, todos miran así como no la hemos visto. ¿Sí? Yo defino cross entropy con P y Q y después el loss la defino con el Q y el P dado vuelta, porque es como lo estándar cuando estamos haciendo esto. Pero ya, eso fue un paréntesis. ¿Ya? Entonces sí, no sé cómo se lee, yo le diría entropía cruzada entre P y Q. Así, y en ese orden. ¿Ya? Entonces, ya, volvamos. Tenemos entonces esto de acá y volvamos a nuestra red. No vamos a volver allá todavía, sino que vamos a volver a nuestra red. ¿Ya? Entonces, para nuestra red, y aquí voy a hacer una cuestión que se va a ir un poco extraña, pero ni tanto. ¿Ya? Entonces, para nuestra red lo que nosotros teníamos es que tenemos los ejemplos, los voy a escribir de nuevo porque los vamos a necesitar. Los ejemplos se ven así, ya lo voy a escribir a la rápida. Esos son mis ejemplos. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo son dos distribuciones de probabilidad. Y estas van a ser las importantes. Recuerden que incluso en el caso de nosotros estamos entrenando con esos ejemplos, nosotros no tenemos acceso a la distribución real. Lo que tenemos es la distribución que genera nuestra red, y la distribución que genera nuestra red se ve así. Se ve como... voy a escribirla así, media extraña, pero después les voy a mostrar a qué me refiero con esto. Dado que nosotros tenemos, que nuestro problema es un problema de clasificación, lo que nosotros tenemos son input, por ejemplo, fotos en este caso, y queremos clases. Y si se acuerdan de cómo funcionan nuestras redes neuronales, lo que hacemos nosotros al final de la red es asignar una probabilidad para cada posible clase. Háganme así, por favor, ya. Asignamos una probabilidad para cada posible clase. Entonces, lo que nosotros tenemos es que para cada ejemplo, nosotros tenemos una distribución de probabilidad de las clases de ese ejemplo. ¿Sí? Ahora, en general lo podemos escribir así, pero esto nos va a confundir un poco, a pesar de que es lo mismo. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos pensar que tengo una distribución de probabilidad que depende del ejemplo i y una distribución de probabilidad sobre las clases.
C sub J. ¿Ya? Esta es la distribución de mi red. Esta es la que induce mi red. Induce mi red. O mi modelo en general. Si se dan cuenta, no hay nada importante respecto a redes neuronales aquí. Puede ser mi modelo en general. En cualquier modelo en general. Ahora, además, tengo lo que se llama una distribución empírica. Y la distribución empírica es la distribución que sale de los mismos datos. ¿Sí? En donde yo le doy probabilidad 1 a la clase C sub J que está asociado al ejemplo en particular que estoy mirando. Voy a decirlo de nuevo. Tengo un montón de ejemplos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una de las fotos es una foto y dice gato. Entonces, mi probabilidad real para ese ejemplo es 1 para la clase gato y 0 para todas las otras clases. ¿Sí? Entonces, tengo una probabilidad que se llama la probabilidad empírica, que de nuevo es una distribución según I de la clase C sub J para cada J, ¿sí? Que va a ser igual a esta. Esto es porque en general no tengo distintas distribuciones de probabilidad, tengo una sola, pero como es condicional, se ve media extraña. Así. Dado xi. Y esta va a ser igual a ¿cuánto? La probabilidad empírica siempre es 1 para lo que observo y 0 para todas las otras posibilidades. Entonces la probabilidad empírica de la clase J va a ser 1 ¿cuándo? ¿Cuándo? Tengo todos los símbolos. Hay que escribirlo nomás. Cuando x sub i pertenezca a la clase C sub j. ¿Cuál es la clase a la que pertenece x sub i? ¿Cómo se llama? SI. ¿Sí? Entonces esto va a ser 1 cuando CJ sea igual a S sub i. ¿Sí? No es nada extraño, solo que tengo que usar distintos símbolos para poder hacerlo. Y es 0 si CJ es distinto a SI. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Qué? ¿Quién pregunta? Vamos. Ah, pensé que habían dicho que sí había pregunta. Entonces, finalmente, lo que yo voy a usar como función de error, va a ser esto, ¿sí? Entonces voy a querer un L'. Voy a hacer L' por ahora porque después lo voy a convertir en L, ¿sí? Va a ser un L' que lo que voy a querer es minimizar, síganme acá, quiero minimizar la divergencia promedio entre estas dos distribuciones de probabilidad. ¿Por qué? Porque esta no es la real, es la empírica, que es lo único que yo tengo como proxy de la real, no tengo otra cosa, y esta es la que estoy estimando. Entonces lo que nosotros decíamos es, dado dos distribuciones de probabilidad, ¿cuál es la forma de decir qué tan lejos estoy? Es tomar la divergencia entre esta y esta. ¿Sí? Entonces lo que quiero es que mi loss lo que va a ser el promedio de la divergencia, y lo voy a escribir así, de la divergencia KL de la probabilidad empírica según, o sea, del ejemplo I y la probabilidad parametrizada para el ejemplo I. Ahora tiene sentido porque le puse esa ahí arriba, porque si no hubiera sido súper feo escribir esta cuestión allá adentro con nuestra notación que teníamos antes. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo quiero? Como cualquier pérdida, como cualquier error, yo quiero que esto sea tan chico como sea posible. Y por lo tanto, lo único que puedo manejar acá son los parámetros. Entonces lo que yo quiero es minimizar L' con respecto a los parámetros. Pero como ya vimos, minimizar esto de acá es lo mismo que minimizar la entropía cruzada. ¿Sí? Entonces, como quiero minimizar esto, entonces va a ser lo mismo que minimizar esto. L igual 1 partido por n, por la sumatoria desde igual 1 hasta n de la entropía cruzada entre, y lo tengo que seguir escribiendo en ese orden, I, P teta I. Ya, si nos olvidamos de todo lo que está acá, cuando ustedes ven libros de red neuronal o lo ven en la página web o en la tarea, lo que les dicen es como, lo que digo yo en la tarea, de hecho, es como, considere como error esta fórmula. ¿Sí? De hecho, creo que tú me estás preguntando de que esta fórmula tiene una sumatoria adentro. Sí, tiene una sumatoria adentro porque, oh Dios, voy a escribir por acá
la fórmula de h de p, q porque la había borrado, que es la sumatoria sobre los posibles x de p de x por el logaritmo de 1 partido por q de x. ¿Sí? Tengo doble sumatoria y tengo todo eso. Pero en el fondo lo que nos dicen es como usen la cross entropy, la entropía cruzada, para minimizar, y lo que les voy a mostrar, de hecho ahora es pura álgebra nomás, mostrar que esto efectivamente es lo mismo que minimizarlo allá. ¿Ya? Y así vamos a estar súper felices porque lo que estamos haciendo tiene una base estadística bien sólida. Entonces, hagámoslo. Miremos esta entropía cruzada de aquí. Todos miremosla para acá. ¿Ya? Entonces, desenrollémosla. Voy a desenrollar este pedazo nomás. ¿Ya? Entonces, este pedazo se ve así. Si yo miro la definición es simplemente la sumatoria. Ojo, sobre todos los posibles valores de la distribución de probabilidad. ¿Cuáles son los valores a los que yo les voy a poner aquí? Síganme. Yo sabía que esto iba a ser un poco denso, pero necesito que me sigan para que después estén seguros. No los ejemplos, no. Siempre piensen que tiene que compilar nuestra red. ¿Qué es lo que hace? No hace probabilidades para ejemplos, lo que hace es probabilidades para clases. Me da un ejemplo y tiene una distribución de probabilidades para todas las clases. Y me dice qué tan probable es cada clase. ¿Sí? Entonces, cuando yo saco la entropía cruzada entre esta distribución y esta, noten que está con índice i. Es la distribución sobre las clases según lo que asigna esta, y la distribución sobre las clases según lo que asigna esta de acá. ¿Sí? Entonces, la distribución según, no sé si le puse CJ o J nomás. J. Ah, claro, J. Es la distribución sobre los J de esta de acá en I de CJ por el logaritmo de 1 partido por P teta I de CJ. No hice nada más que reemplazar los P y los Q acá. No hice absolutamente nada más. Y ahora es cuando todo se simplifica. Porque si ustedes ven, esto es una sumatoria. ¿Cierto? Háganme así. Ya. Estoy multiplicando siempre por un valor acá. ¿Qué pasa con esos valores que estoy multiplicando ahí? Son 0 en todos lados, excepto en un lugar. ¿En cuál lugar? En SI. El único lugar donde no es 0 es cuando este CJ es SI. Entonces esta cuestión de acá, esto de aquí nomás, es exactamente lo mismo que esto. La probabilidad empírica según I de SI por el logaritmo de 1 partido por la probabilidad según teta I de SI. ¿Sí? ¿Pero eso cuánto vale? 1. Entonces finalmente esto es 1. Y esto de acá se transforma en esto. 1 partido por n por la sumatoria desde i igual 1 hasta n del logaritmo de esto de acá. Logaritmo de 1 partido por la probabilidad sub teta. Y ahora ya le voy a sacar el i de arriba, ¿sí? Solamente por notación. Entonces de SI dado XI. Y estoy casi listo porque ahora son puras propiedades del logaritmo nomás las que voy a usar. O sea, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguien se perdió en lo que hice? ¿No? Ya, ahora, ¿qué es lo que quiero hacer yo con L? Lo que quiero hacer siempre es, quiero encontrar voy a seguir aquí ya. Quiero encontrar un teta gorro que sea igual al arg min de teta de L, según teta de L. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a ser el arg min de 1 partido por n por el logaritmo, perdón. 1 partido por n por la sumatoria desde igual 1 hasta n del logaritmo de 1 partido por p teta si dado xi de ahí. ¿Sí? Y ahora, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cuánto es el logaritmo de 1 partido por algo? Menos el logaritmo de algo. ¿Sí? Entonces voy a hacer un paso más. Esto es lo mismo que el arg min según teta de menos 1 partido por n por la sumatoria desde igual 1 hasta n del logaritmo de p según teta parametrizado con teta de si dado xi. ¿Sí? Ya. ¿Es igual al de allá? Casi. Ya, claro. ¿Por qué? Porque aquí estoy minimizando un número negativo.
Y ahí estoy maximizando el mismo número positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que si yo encuentro el teta de acá, este teta de aquí, que yo encuentro minimizando la entropía cruzada promedio, es exactamente el estimador de máxima verosimilitud que la estadística me dice que es el más bacán. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo? La conclusión de todo esto es que si yo quiero entrenar una red neuronal y quiero tener todas las buenas propiedades que me dice la estadística, lo que tengo que usar, si es un problema de clasificación, entonces la entropía cruzada como función de costo. ¿Se entendió? Ya. No lo olviden nunca más. Esa es la razón por la que uno usa la entropía cruzada, porque tiene el estimador de máxima verosimilitud al otro lado. ¿Sí? Esa es la razón por la que uno no usa otra cosa. Si a ustedes se les ocurre llegar y voy a usar, no sé, pues la diferencia en vez de usar entropía cruzada, voy a usar la diferencia cuadrática. No, porque no tienen ninguna garantía estadística de que la cuestión vaya a ser un buen estimador cuando ustedes empiecen a optimizar con respecto a esa pérdida. ¿Sí? ¿Qué es lo que debieran hacer siempre? No quedarse con cross entropy, ojo, sí, de hecho sí, siempre que deben quedarse con... Pero es que cross entropy va a verse de muchas formas muy distintas dependiendo de cómo se vea su red o cómo se vea su modelo. En el modelo de clasificación multiclase se ve la cross entropy así, porque el estimador de máxima verosimilitud se ve así. Pero si ustedes tienen otro tipo de modelo, lo que siempre tienen que hacer es tomar el estimador de máxima verosimilitud, calcular cuál es la fórmula que es la que yo quiero maximizar y encontrar una pérdida cuya minimización me dé exactamente la fórmula de ahí. ¿Sí? Ya. Una cosa más que es interesante de esta fórmula de aquí. ¿Sí? Y que no es enfatizado suficiente, pero es bien importante, porque eso nos da paso a otra cosa que vamos a estar usando de ahora en adelante. De hecho, la deben haber usado ya en la tarea. Síganme acá. Cuando yo quiero entrenar por descenso de gradiente, que ya lo estudiamos, lo que hacíamos siempre para efectos de descenso de gradiente era tomar todos mis ejemplos, calcular la pasada hacia adelante, computar el error entre mis observaciones y los ejemplos, ver cuánto era la derivada de eso y actualizar mis parámetros. ¿Sí? Lo que yo le he dicho varias veces es que es muy lento. Si yo tengo 1.000.000 de ejemplos, va a ser muy lento calcular un forward para el 1.000.000 de ejemplos y después hacer un paso del descenso del gradiente después de que calculé el 1.000.000 de ejemplos de ahí. ¿Sí? Eso es lo que yo le he dicho siempre. Entonces, hay una técnica que se trata de lo siguiente. En vez de tomar el 1.000.000 de ejemplos, lo que yo voy a hacer es tomar un pedacito chico de los ejemplos. Voy a pasar esos ejemplos y voy a actualizar con respecto a esos poquitos, que le llamamos batch en la tarea. ¿Por qué eso tiene cierta base estadística? Por lo que dice acá. Si se dan cuenta, lo que yo quiero como estimador de máxima verosimilitud es una esperanza. Si estos números son demasiados, lo que yo puedo hacer es tratar de aproximar esa esperanza. ¿Y cómo la aproximo? Haciendo un sampleo de los datos, más chiquitito que todos los datos, y pasando eso y calculando un error a partir de ese sampleo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que es importante entonces? Es que si yo voy a entrenar usando batch, el batch tiene que ser un sampling de mis datos. ¿Se entiende? Si yo tengo todos mis datos, 1.000.000, y lo que yo hago es llegar y sacar los primeros 20 para hacer el batch, la estoy cagando, disculpen la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo, no estoy haciendo una buena aproximación. Esto es una esperanza. Lo que yo debería hacer es un sampleo de todos mis datos de los 20, los sampleo aleatoriamente, agarro los 20 y los lanzo. ¿Sí? Todas esas cosas las vamos a ver cuando veamos detalles de implementación. En general, ¿qué es lo que uno hace para no tener que estar sampleando todo a cada rato? Lo que hace es tomar el 1.000.000 de ejemplos, desordenarlo y después agarrarlos así, que es exactamente lo mismo que samplearlos cada vez. Salvo que este es un sampleo sin... Bueno, ustedes saben más de probabilidades, ¿no? Que como si primero lo desordeno y después los paso, es un sampleo sin de vuelta. ¿Sí? En general uno puede también hacerlo con sampleo con de vuelta. No sé si es un término técnico el de vuelta, pero con reemplazo parece que se llama, ¿no? Ya, entonces, pregunta hasta acá, nunca más lo olviden, ¿ya? Cross entropy es lo que tienen que hacer. Todas las dudas que tengan acerca de las dimensiones del cross entropy y eso, debería quedarle un poco más claro si ustedes saben lo que están haciendo. Saben cuáles son las clases que están prediciendo, saben dónde se está calculando el softmax para computar las clases que voy a predecir y después saben sobre qué tengo que sumar. ¿Sí? No tengo aquí, lo hice sobre varios ejemplos, pero creo que en la tarea aquí hay un B, que es como la cantidad de elementos que tengo en
en el paquete que voy a pasar por la red. Ya, suficiente. Y ahora me siento bien que les pude decir esto para que de ahora en adelante siempre voy a usar Cross Entropy nomás para entrenar y ustedes saben por qué. O si no se acuerdan, ven el video, van a mirar los apuntes. Entonces, nos queda caleta, nos quedan 30 minutos. Tómense 2 minutos de descanso porque tengo que tomar agua. ¿Entendieron la pregunta de juglar? Es como si todo el dataset me cabe en la memoria, ¿por qué no lo uso completo en vez de usar un batch? Esa es la pregunta, ¿cierto? Sí, porque si voy usando batch hasta completar el dataset entero, sería como la misma cantidad de cálculo. Ya, porque lo que dice es que si va haciendo los batch de a uno, igual va a ser la misma cantidad de cálculo. La diferencia crucial está en que después de que tú haces un batch, lo que tú haces es actualizar tus parámetros después de ese batch. Entonces tú ejecutas un batch, actualizas tus parámetros y tú descendiste un poquito por el gradiente. Después con el siguiente batch, actualizas los parámetros y desciende un poquito por el gradiente de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Finalmente, imagínate que tu batch, no sé, o sea, tu dataset es tan grande como para tener 1000 batch. Lo que te va a pasar es que vaya a haber hecho 1000 bajadas del descenso de gradiente en la iteración completa, en vez de haber hecho una sola después de que esperaste todo. La esperanza es que esas 1000 bajadas me acerquen más. De hecho, la esperanza... Una sola va a ir más directo. Una sola lo que te va a asegurar es que tienes ciertas propiedades de convergencia hacia un óptimo local. ¿Sí? Los batch, lo que pasa es que ni siquiera te aseguran que vaya a converger a un óptimo local. Podéis no converger nomás. Pero la gracia es que, de hecho, eso se llama descenso estocástico de gradiente, que es un nombre fancy para decir que no voy a bajar por la dirección más baja, sino por una estimación de la dirección más baja. Lo que se muestra empíricamente es que ese ruido que mete el bajar lo que hace es mejorar la convergencia en vez de empeorarla. Teóricamente, lo único que podéis decir es que ni siquiera tenéis alguna certeza de que vaya a converger. Empíricamente, lo que pasa es que no te quedáis pegado en estos como saddle point, que como tienen derivada cero, pero pueden seguir bajando. ¿Por qué? Porque como tenéis ruido, vaya a seguir bajando, ¿sí? Entonces, lo que empieza a pasar es que tu loss no baja siempre. Tu pérdida, si tú la haces por batch, lo que va a empezar con la pérdida es que se va a ver como así, va a subir de pronto y después va a empezar a bajar. Ahora, en promedio va a seguir la línea, un salto de fe, pero va a seguir la línea del gradiente completo. Entonces son varias cosas. Ahora, en general igual te va a demorar el mismo trabajo, pero posiblemente ni siquiera te cabe en memoria, que finalmente es como lo más común. Entonces si no te cabe en memoria, estáis frito nomás. Si te cabe en memoria, entonces resuélvelo de otra forma. Con SVM, no sé. No, estoy hablando de más. ¿No? Ya, entonces, ya, lo que vamos a empezar a ver ahora son tensores. Para nosotros, los tensores son nada más que arreglos multidimensionales. ¿Sí? ¿Por qué nos interesan? Nos interesan por varias razones. Yo les voy a ir dando algunas razones aquí, así como al lote, y ustedes después lo ven en los dibujitos. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, nuestras redes neuronales hasta ahora lo que reciben siempre es un vector de features, ¿sí? Este es como el X. Ahora, en general, en la práctica, lo que va a pasar es que nuestra red, como estábamos conversando recién, va a recibir varios de estos pegados. O sea, va a recibir el X1, el X2, hasta el XB. ¿Sí? Entonces, finalmente no va a ser solo un vector el que le voy a entregar, sino que va a ser algo que tiene más de una dimensión. Tiene los features y una de las dimensiones va a corresponder, en general, la primera dimensión, dimensión 0, que en la pizarra le voy a poner 1, pero es la primera. Si en la pizarra digo la primera y ustedes en el computador le ponen 0. La primera dimensión es la que va a apilar todos los ejemplos. De hecho, ustedes ya tuvieron que haberlo programado si ya empezaron a programar la red neuronal, ¿sí? Entonces, voy a apilar los ejemplos. Entonces, alguien me podría decir, ya, pero eso es una matriz, pues, da lo mismo, ¿no? Ya, bueno, lo que va a pasar es que, sobre todo cuando empiezan a haber problemas de imágenes, es que nuestros ejemplos van a ser muchas veces bidimensionales. Entonces, nuestro ejemplo va a ser una foto. Nuestro ejemplo 1 va a ser una matriz. Y cuando quiera hacer un batch de ello, lo que va a pasar es que voy a tener que poner una imagen, después otra imagen, practiqué harto los dibujos en 3 dimensiones. Otra imagen, ¿sí? Entonces lo que tengo aquí de nuevo es X1 hasta XB.
Y se dan cuenta, lo que está pasando es que tengo un cubo, ¿no? Tengo una dimensión hacia abajo, que es la que me da todos los ejemplos, y además tengo 2 dimensiones para cada ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre hacer una versión plana de la imagen? ¿Perdón? ¿Cuál es la diferencia entre hacer una versión? La pregunta que hace Estefano es ¿por qué no le paso una línea nomás de la imagen? De hecho, si ustedes usan las redes que hemos usado hasta ahora, eso es lo que van a tener que hacer. Van a tener que pasar una línea porque nuestras redes no pueden recibir 2 dimensiones. ¿Sí? Lo primero que tenéis que hacer es tomar estas 2 dimensiones y pasarlo a una línea. Lo que va a pasar es que en otra arquitectura las operaciones se hacen naturalmente sobre rangos que tienen que ver con esta distribución de la imagen. ¿Sí? Hoy en día, para las redes que tenemos nosotros nomás, las que sabemos que son las feed-forward con capas escondidas, nosotros no tenemos ninguna idea de cuál es la estructura de lo que me están pasando. Es simplemente un vector. Cuando empiecen a ver imágenes, con el otro profe, lo que van a ver es que finalmente las operaciones que yo voy a hacer, la más típica es la convolución. Lo que va a hacer es tomar las cosas que están en una región y va a irse moviendo por la región. ¿Sí? Entonces esa cuestión se va a ver, conceptualmente se va a ver demasiado rara si tú la haces en un arreglo. Ahora, el computador igual lo hace en una línea. ¿Sí? No te queda más. Pero cuando tú estás pensando en cuál es la arquitectura que vayas a hacer, tú querís pensar que esta cuestión está en 2 dimensiones. ¿Sí? Ya. Pero puede ser más complicado porque cualquier persona que ha trabajado con fotos en el computador sabe que una foto no es solo una matriz. ¿Cómo se ve una foto en el computador? Se ve con RGB, ¿no? Entonces, una foto, un solo X, realmente se ve así. Se ve como una torta. Y se ve RGB. ¿Sí? Entonces, ya tengo 3 dimensiones. Tengo una dimensión, le voy a poner así. No sé cuál es la que puse como 1, ¿sí? Tengo la dimensión 1, tengo la dimensión 2, tengo la dimensión 3 y voy a apilar estas cosas. Y cuando las apile, lo que voy a hacer es generar otra dimensión. Les dije que estaba experto, ¿eh? Entonces se va a ver así. Yo creo que ya me entendieron, ¿no? Entonces lo que va a tener es esa dimensión, que va a ser la primera, 0. Después va a tener la 2, la 1, la 2 y la 3. Por convención siempre vamos a ocupar que la primera es la que apila la... Por convención, lo razonable es... A ver, ya, no voy a decir lo razonable, ¿sí? Sí, lo razonable, ¿no? O sea, es que imagínate que fuera la tercera para una cuestión de 3 dimensiones. Se ve como raro, ¿sí? Entonces, las opciones son o es la primera o es la última. No tenéis mucha donde elegir, ¿sí? Y la convención es que siempre va a ser la primera. De tal manera de que siempre podamos pensar que un pedazo inicial de la memoria es el que tiene a un ejemplo y después tenéis el otro ejemplo siguiente, ¿sí? Seguramente hay una buena razón respecto a memoria del computador, que es como que están localizadas algunas cosas, pero te estaría chamullando, ¿ya? Ahora, como muy pragmático, PyTorch por defecto usa la 0 para apilar. Y supongo que TensorFlow también, ¿sí? Entonces, esa es una. ¿Qué pasa si tengo videos? Tengo una de estas fotos y después tengo una dimensión que es el tiempo. O sea, ya cacharon, ¿no? O sea, tengo una foto, tengo RGB, tengo otra dimensión que es el tiempo, varias de esas apiladas y después tengo varias de esas que son batch. ¿Sí? Entonces, lo que era importante es que en este caso, eso era importante. En este caso tengo el tensor es de dimensiones, la cantidad, perdón, el batch por la cantidad de features, ¿sí? En este caso, el tensor es de dimensiones batch por m y n, ¿sí? Esas son las dimensiones. En este caso se pone un poco más entretenido porque es el batch por, le puse un 3 primero, no, por m, n y 3. ¿Sí? De hecho, la embarré porque era esa es la 2, esa es la 3 y esa es la 4. Pero al final da más o menos lo mismo. Se dan cuenta que todas esas cuestiones son arbitrarias y yo podría cambiarlas, ¿cierto? Para el video, ¿cómo se va a ver? Se va a ver como batch por m, por n, por 3, por tiempo. Y ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 dimensiones en un tensor. ¿Pero ahí estaría asumiendo que todos los videos tienen la misma operación? Sí. O sea, digamos que para cada ejemplo tengo una, y en general lo que va a pasar en todo ese tipo de cosas que tengan que ver con el tiempo es que yo voy a suponer que después como que relleno con un cuadro negro, ¿sí? O con un cuadro blanco. Y finalmente todas tienen el mismo.
¿Por qué quiero hacer eso? Porque realmente lo que quiero es tener uno solo de estos tensores y pasárselo completo a la red sin tener que estárselos pasando de a uno. Si se los paso de a uno no tengo problema. Si se los paso en varios tengo que padear, que es como se llama. ¿Sí? Ahora, no solo son imágenes, porque alguien se podría quedar con que estos son puras imágenes, pero si yo tengo texto, también empiezan a haber tensores más interesantes. Cuando yo tengo texto, el texto se puede ver así, ¿no? W1, W2 son W cada palabras. Y cada palabra en general, yo puedo suponer que tiene un vector de features. ¿Sí? Si han visto por ahí word embeddings o cosas así, esas son como las cosas que uno usa aquí. Pero finalmente da lo mismo. Tengo features para cada una de las palabras. Podrían pensar que son hasta los caracteres. Exactamente lo mismo. Y lo que voy a tener es esto que se va a ver como una matriz, pero después voy a tener varios de estos ejemplos. Entonces de nuevo voy a tener un cubo, porque va a ser matriz apilada varias veces, va a tener un cubo. Y si ustedes piensan que cada una de estas palabras tiene subpalabras que tienen otros features, voy a tener un cuadrado de nuevo por cada uno, un cubo, y después voy a tener una cuestión de 4 dimensiones cuando ponga los batch juntos. ¿Sí? Entonces, espero que lo hayan convencido de que esto es hasta un cuarto, ya, bacán. Me quedan 15 minutos. Que se habían ido un par, pensé que se tenían que ir todos. Ya. Ahora, posiblemente esta no sea una de las... Bueno, esta es una de las razones para las que queremos usar tensores, pero otra razón es la siguiente. O sea, que tenemos que aprender a usar tensores. Tenemos que aprender a usarlo para no confundirnos cuando estemos implementando, pero también por lo siguiente. Si ustedes se acuerdan del algoritmo de backpropagation, cuando yo tenía mi grafo de computación, y el grafo de computación se veía así, por ejemplo, así como para hacer un ejemplo nomás, y aquí tenía la L. Eso de allá podríamos pensar que es un batch de ejemplos, ¿sí? Entonces, las dimensiones de lo que entra aquí va a ser algo como esto. Las dimensiones de este de acá va a ser el tamaño de features por la dimensión de la primera capa escondida. Todo esto lo han estudiado, así que supongo que se acuerdan, ¿sí? Y la de aquí arriba, entonces, cuando yo haga la multiplicación de estas dos cosas, me va a quedar como B, D. Le puse D1 aquí, D1, que es la primera capa escondida. El algoritmo de backpropagation me dice que, oye, me decía, es súper simple, porque lo único que tenéis que hacer es hacer programación dinámica y derivar para cada una de las líneas, ¿sí? Entonces, en algún momento, nosotros vamos a llegar a algo que se ve así. La derivada de L con respecto a... Déjenme ver cuál es la que tengo que hacer. Por ejemplo, la derivada de L con respecto a W, si estos fueran solo escalares, se vería así, ¿no? Se vería como la derivada de L con respecto a U por la derivada de U con respecto a W, ¿sí? Ya, pero miren, esa cuestión tiene dimensiones f de 1. Esa de acá tiene dimensiones b de 1. Esa de acá tiene dimensiones b de 1 y esta f de 1. ¿Qué diablos significa eso? Y peor aún, ¿qué significa esa multiplicación de ahí? Cuando son escalares, todo se ve bien. Cuando son tensores, no. Entonces lo que tenemos que ver es qué significa esa operación de ahí. En el fondo tenemos que generalizarla para que la regla de la cadena siga funcionando. Tenemos que saber qué significa derivar un tensor con respecto a otro. ¿Sí? Que no es algo como que sea tan evidente. Después de que ustedes lo vean van a darse cuenta de que sí, es sumamente evidente, pero esa operación posiblemente es la que no es muy evidente. Ya, ¿me siguen? ¿Están conmigo? Entonces, veamos en los 10 minutos que me quedan unas operaciones básicas de tensores y después la próxima clase continuamos. Yo creo que vamos a alcanzar a hacer casi todo lo que necesitamos hacer. Y entonces, lo primero es introducir algunas nociones. Si se dan cuenta, lo primero que uno observa de estos tensores es que tienen como varias dimensiones. La cantidad de dimensiones de un tensor, T le vamos a llamar tensor. La cantidad de dimensiones se llama rank de T, o rango. ¿Sí? Lo conversaba con algunos de sus compañeros hoy día, que cuando uno dice tengo un vector de 3 dimensiones, lo que uno tiene es como un vector con 3 posiciones. Cuando yo digo tengo un tensor que tiene rango 4, no tengo un vector con 4 posiciones. Tengo una cuestión que tiene 4 niveles de libertad. ¿Sí? Que no se puede dibujar. ¿Se entendió? Entonces, cuando yo digo un tensor de 3 dimensiones, me refiero a un tensor de rango 3. Y no es 3 componentes, sino que son 3 largos. Y después tengo que decir qué tamaño tiene cada dimensión. ¿Me siguen? Entonces, el rango de T es la cantidad de dimensiones de T, como la cantidad de grados de libertad. Cuando yo tengo un T con K dimensiones, si yo tengo un T con rango K de T, rango de T igual K, en general, solamente para simplificarme la vida, cada vez que menciona T,
Si lo encuentro necesario, lo voy a mencionar con sus dimensiones, con el tamaño de cada dimensión. ¿Sí? Por ejemplo, si me encuentro por ahí con un tensor A, para causar, o sea, para eliminar ambigüedad, yo puedo decir algo como esto: 3,4,6. ¿Qué quiere decir eso? Es un tensor que tiene 3 dimensiones, tiene rango 3. La primera dimensión es de tamaño 3, la segunda de tamaño 4 y la tercera de tamaño 6. ¿Ya? Simplemente voy a poner, ni siquiera va a ser un subíndice, simplemente va a ser una forma de, como una forma de darle más información acerca del tensor. La posición, porque, bueno, noten que esta cuestión, imagínense que es como un cubo, ¿sí? Este es un cubo que tiene 3 para abajo, tiene 4 y tiene 6. Dije para abajo, pero da lo mismo para donde es. Esa es una cuestión importante de los tensores, que no existen filas, columnas, porque no acaban, fila y columna, y después ¿qué más? ¿Sí? Ahora, en general, en algunas partes uno habla de filas siempre, y es como la fila en esa dimensión, la fila en esa dimensión, la fila en esa dimensión, si quiere decirlo así. Yo le diría arreglo en esa dimensión, o subarreglo en esa dimensión, ¿ok? Pero lo importante es que tengo que olvidarme de las filas, las columnas, porque ya no tienen sentido. La posición, por ejemplo, el que para el elemento que está en la posición I sub 1, I sub 2, I sub K, se llama así: T sub I1, I sub 2, hasta I sub K. Tal como lo hacemos para las matrices. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imagínense que esto es un cubo, aquí tengo los 3, y aquí tengo 4, y aquí tengo un 5. Voy a poner un 0.5, ya para que estemos de acuerdo que Entonces lo que yo sé es que si a este le llamo A de la primera es esta. Le puse un 3 aquí, lo siento, ¿ya? Disculpen por confundirlos tanto. Entonces, en la primera dimensión estoy en la posición 2, en la segunda dimensión estoy en la posición 3 y en la tercera dimensión estoy en la posición 1, 0.5. ¿Cómo lo hacen en Python con los corchetes, no? Con el corchete de 2, 3, 1. ¿Sí? Tienen que tener cuidado que se pone así. Me corrigen si estoy haciendo algo mal, así, como 2,3,1. Eso me da el valor. ¿Ya? Con corchetes u otros corchetes. ¿Cómo? Que son distintos corchetes por cada dimensión, en vez de coma. Se llama corchete 2, y luego cierra el corchete y luego corchete 3. ¿No es nunca así? Hay que ir a probarlo, ¿ya? Hay que ir a probarlo, sobre todo en Torch. Ya entendí lo que me están diciendo, que tú podés asignar, sí, claro que sí, o sea, podía hacer esto, ¿no? 2, 3, 1. Ya, pero tengan cuidado, cuando vayan a probarlo los tensores de Torch, supongo que ahí si uno juega un poco lo va a poder hacer bien, ¿ya? Y ahora, sí, perdón, ya. Olvídense, veámoslo todo en la pizarra, que es todo más lindo. Cuando ustedes vayan, ustedes sufren con Python, ¿sí? En la pizarra va a andar todo bien. Ya, entonces, lo otro es que queremos sacar pedazos. Por ejemplo, si yo quiero un pedazo de T, supongamos que T tiene 4 dimensiones. Entonces tengo N1, N2, N3 y N4. Lo que yo puedo hacer es mencionar algo como esto. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Es como fija la segunda dimensión, párate en la primera posición, la cuarta dimensión, párate en la segunda posición y entrégame todo lo que está, todas las demás en las otras dimensiones. Este tensor de aquí, ¿qué rango tiene? Tiene rango 2. ¿Sí? A menos que yo haya mantenido las dimensiones. Keep dimensions true, creo que así se llama en Torch, ¿ya? Pero en general yo no te mantengo las dimensiones. Esta cuestión de aquí lo que va a hacer es sacar un pedazo. Esta cuestión tenía 4 dimensiones, va a sacar una matriz de ahí. ¿Sí? Siempre yo puedo suponer que los rangos son 1 en el fondo, ya, pero no importa. Sí, es sacar un pedazo. Eso es lo que hace. En el fondo ya, veámoslo como un ejemplo, ¿ya? Es como, imagínate que tení eso. Me estoy metiendo en un problema aquí. O sea, si yo me quiero referir a las
Sí, tú mantenías esta y esta. O sea, en el fondo esta es como... imagínate que esta es la primera dimensión, esa es la segunda dimensión y esa es la tercera dimensión. Entonces, si yo quiero sacar este pedacito de aquí... Oh, me quedó bacán, ¿sí? Si yo quiero sacarlo... Imagínense que lo estoy sacando así, ¿ya? Si yo quiero sacar ese ¿cómo se llama? ¿Cuál es la unidad que estoy fijando? La segunda. La segunda dimensión de la unidad que estoy fijando y la estoy fijando con 2. 2 puntos, 2 puntos. ¿Sí se cachó? ¿Qué pasa si quisiera como Jenga y sacar ese? Y nada más que ese. Lo estoy sacando así. ¿Cuál es? 2, 3, 2 puntos. ¿Sí? Y cuando yo lo ocupe, lo puedo indexar de acuerdo a las dimensiones que dejé libre. Claro, o sea, esa es la unidad de equidad. Sí, de hecho, por eso es importante que entiendan que no hay columnas ni filas, porque si no voy a empezar a confundirme demasiado. En el fondo, la primera dimensión de este es todo lo que quedó ahí. O sea, el nuevo tiene esa como primera dimensión. Tiene rango 1 y tiene esa como primera dimensión. El nuevo de acá tiene esta como primera dimensión y esa como segunda dimensión. ¿Sí? Y eso es como lo estándar en los tensores. Ya, operaciones básicas en los 5 minutos que me quedan y así después las usamos en la próxima clase. Dígame. ¿Hay alguna notación así formal que sea como el parámetro keep_dim de PyTorch? O sea, que me deje las dimensiones que yo le puse los 2 puntos. No, que fijé que queden como por punto. Es que lo que podía hacer es como ponerle un 1 ahí, po. O sea, en el fondo tú decís, ¿cómo voy a hacer un nuevo T'? No una formal, pero ya la pregunta que hace Robinson es la siguiente. Yo acabo de, por ejemplo, en este de aquí, no en este de acá, yo me estoy refiriendo a esa matriz que resulta en este caso, ¿sí? Y lo que dice Robinson es que a mí me gustaría que no quedara algo de 2 dimensiones, sino algo de 3 dimensiones, donde esta siguiera siendo la segunda, ¿sí? Pero fuera de largo 1. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere Robinson. Entonces, es como el keep_dim, no sé cómo se llama. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Lo único que tengo que hacer es como, yo sé que esta es la matriz que quiero, ¿cierto? Pero lo que quiero es agregarle una dimensión. Entonces, lo que hago es definir otra, A', que tiene rango 3 y que tiene estas dimensiones. En este caso son 4, 1 y después tengo 3. Y lo que voy a decir es que A' de I1J es igual a 2 puntos, 2 puntos de I, J. Sí, ese es keep_dim. ¿Se entendió? Es horrible. No. Pero invéntatela, pues. Si es una operación, no. Pues. ¿Se cachó? Es como a esto de acá ponle una KD. Da lo mismo, si lo podía usar. No sé si lo voy a creer. Ya, entonces, las operaciones rápido, que me quedan 3 minutos. Porque no quiero tener que volver tanto a esto la próxima clase. Entonces, hay 3 operaciones que son las básicas en tensores y todas las demás se deducen de ellas. La primera es la que se llama el producto tensorial. Si yo tengo un tensor de dimensiones n1 hasta nk y tengo otro tensor que tiene dimensiones m1 hasta ml, el producto tensorial es lo más simple que uno se podría imaginar. Es un nuevo tensor que tiene estas dimensiones. Y lo único que hice fue multiplicar todas las posiciones con todas las posiciones. Entonces me va a quedar el A producto B en la posición I1, I2, IK, J1, J2, JL. Va a ser simplemente A de I1, I2, IK por B de J1, J2 hasta JL. JL. ¿Sí? Eso se llama producto tensorial. ¿Lo habían visto alguna vez? Es como, no es nada muy extraño. ¿Sí? TensorFlow lo tiene, PyTorch no lo tiene. Pero no porque vamos a ver que en general no vamos a usar este producto así tal cual. Lo vamos a usar de otra forma. ¿Ya? PyTorch hasta la versión que estaba usando. De repente sí ya lo han metido en la próxima versión. La otra es la típica traspuesta.
Pero la traspuesta aquí ya no se ve como la traspuesta de matrices. Porque la traspuesta de matrices tenía fila y columna y lo que hacía es cambiar las columnas por la fila. En este caso ya no puedo hacer eso y la traspuesta es mucho más simple, porque lo único que tengo que hacer es que si yo tengo un tensor A y yo hago una traspuesta con respecto a las dimensiones 4 y 6, lo único que estoy diciendo es cambia la 4 y 6 de orden. ¿Se entiende? Es mucho más simple que cambiar fila por columna, porque no tengo que dar vuelta a nada, o sea, cambio las dos dimensiones. ¿Se cachó? Ya. Y la última, me queda un minuto y se la voy a decir. Entonces, esta se llama así o a veces le ponen así. TABDA, que es transponer ABA. La última es la que se llama contracción. Y la contracción es súper rara. Entonces, la contracción, de hecho, le puse así. AC 2,3. Lo que hace la contracción es lo siguiente. Traten de seguirme acá. La próxima clase voy a partir con esto porque lo vamos a necesitar. Entonces, lo que hace la contracción es la siguiente. Imagínense que yo tengo... imagínense que A se ve así. Se ve como tengo dimensión... Da lo mismo. N1. Después, la segunda, tengo dimensión M. La tercera tiene dimensión M también. Y supongamos que tengo una cuarta, que tiene dimensión N2. ¿Sí? La contracción lo que va a hacer es tomar todos los índices que son iguales en estas dos dimensiones, sumarlos perdiendo esas dos dimensiones. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo esto de aquí, por ejemplo, A contraído entre 2 y 3, va a ser un tensor que tiene solo dos dimensiones. Las únicas que se mantienen son estas dos de acá. Y la IJ va a ser igual, la posición IJ va a ser igual a la sumatoria de A sub I, K, K, J, de K igual 1 hasta M. ¿Se cachó? Lo único que hice fue tomar la diagonal entre estas dos, sumar los valores de la diagonal e ir contrayendo todo lo que no estaba en la diagonal y pegarle las otras dimensiones al lado. Se ve súper raro y lo voy a... Ya no alcanzo, pero... Traten de hacer un dibujo. Yo tengo un dibujo ahí. Traten de hacer un dibujo en 3 dimensiones y vean cómo se ve la contracción. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo una matriz y hago una contracción? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Y qué es lo que hago? Sumo todos los elementos de la diagonal. ¿Cómo se llama eso? La traza. ¿Sí? La contracción es una generalización de la traza, de la matriz. ¿Alguna vez pensaron que la traza no servía para nada? La contracción sí sirve para mucho. ¿Sí? Sirve por esto, y pueden cerrar todas las cosas, pero quiero dejarlos con que piensen. ¿Sí? Imagínense que yo tengo un tensor de m, n y tengo un tensor B que tiene n, L. ¿Ya? Mira para acá tú también, Javier. Imagínense que yo hago esto, producto tensorial, y después hago la contracción de la segunda y la tercera. ¿Qué me queda? Ya, miren, terminémoslo. Imagínense que se llama T. Entonces, ¿qué es lo que me dice? T y J va a ser igual a ¿qué? Primero, lo que voy a hacer es multiplicar todas las posiciones, pero después voy a sumar en las que estas dos son iguales. ¿Sí? Entonces me queda esto. Me queda la sumatoria sobre K de A sub IK por B sub KJ. ¿Sí? Que se llama producto interno. ¿Sí? Entonces, la gracia de tener la contracción y el producto tensorial es que yo, por ejemplo, puedo simular el producto interno de matrices. Pero la gracia es que lo puedo generalizar. Y eso es lo que vamos a hacer. De hecho, ese producto extraño que aparecía en las derivadas, este producto aquí, que es la multiplicación tensorial, producto tensorial, y después la contracción de todo lo que me haya quedado entre medio. Vamos a ver eso y después vamos a hacer backpropagation completo. Espero que alcancemos.